Estamos cerquita, ¿verdad? Que Dios les bendiga. Buenos días, ¿cómo amanecieron? Bien. Que Dios les bendiga. Estamos nuevamente en este lugar. Gracias a Dios que nos da la oportunidad de estar nuevamente reunidos, ¿verdad? Vamos a darle continuidad al tema que empezamos la semana pasada. No sé si se recuerda cuál fue el tema. Bueno, de hecho, aunque lo anunciamos con otro nombre en esta hora, pero realmente es la parte 2 del tema de hace 8 días. ¿Se recuerdan? ¿Cómo se llamaba? La prima de Genia. No, hombre, es la prima de Genia. No, eso, no, muy bien. La prima de Genia. No, es la energía primigenia. La energía primigenia. ¿Y se recuerda más o menos de qué trató? ¿Qué es la energía primigenia? ¿Cuál es la? ¿Se recuerda que empezamos bien, bien despacito? ¿Mandé? Las derivaciones, ¿verdad? Se recuerdan que la esencia, ¿se recuerda cómo dijimos que se llama la esencia? Ajá, pero con los términos hebreos, ¿se recuerda? No. ¿Cómo se le llama el Ayon? Muy bien. El Ayon es lo que el Salmo 91 lo traduce como el Altísimo, ¿verdad? El Shaddai, ¿se acuerda que es un vaso que regularmente se traduce como el Omnipotente? Es el Espíritu Santo, Jehová es el Padre y Jesús, por ejemplo, se refiere al Hijo, ¿verdad? Y empezamos a estudiar algunas cuestiones de eso, ¿verdad? Esta mañana entonces vamos a seguir con el tema y a responder esta pregunta. ¿Qué es lo primero que Dios creó? Y entonces de ahí se deriva básicamente el título o el tema de esta mañana, los espacios creativos. Y para poder entender esto, necesitamos realmente, como lo dijimos la semana pasada, tener una mente, ¿cómo decirle? Una mente espiritual, ¿verdad? De hecho, leímos algunos textos. El apóstol Pablo dice que el espiritual, o para poder entender las cosas espirituales, solamente se pueden discernir de una manera espiritual. Entonces necesitamos realmente estar en el espíritu. Esto es lo que regularmente decimos tener oídos circuncidados. ¿Qué es tener oídos circuncidados? Es tener oídos espirituales, una mente espiritual, no una mente natural, porque la mente natural nos sirve para las cosas naturales, la verdad, trabajar, estudiar las cosas intelectuales. Para eso la mente es muy brillante, ¿verdad? En algunos casos, pero para entender las cosas espirituales necesitamos que esa mente, como dijo el apóstol Pablo, tenemos que traer cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo Jesús. Amén. Bueno, entonces yo le voy a hacer una pregunta. ¿Usted qué ve allí? No, azul, ¿verdad? Digamos azul, ¿verdad? No, no exactamente nada, sino usted ve la pantalla, la ve llena, ¿verdad? Y ese, mandé, de un color azul, ¿verdad? Yo le puse esta imagen para que usted podamos entender que en el principio, pero tal vez esto es más allá del principio, ¿verdad? Porque cuando yo le digo el principio, no sé qué piensa usted. Tal vez alguien puede pensar, el principio lo puede pensar Génesis 1:1, alguien puede pensar el principio Juan capítulo 1, se recuerda que lo veíamos hace 8 días. Esto es incluso antes, mucho antes del principio, ¿verdad? Entonces es un poquito complicado de decirlo, ¿verdad? Pero antes del principio, antes de nada, ¿verdad? O antes de todo, usted imagínese que todo eso es el universo, eso es todo. Y en el principio Dios lo llenaba todo, Él era todo en todo. No había un espacio vacío en donde Él pudiera crear. No sé si me doy a entender en ese punto. Entonces, lo primero que Dios hizo, y fíjese que de esto, cuando uno entiende esto, entiende el carácter y la naturaleza de Dios. Lo primero que Dios hizo, mire, fue, bueno, perdón, ahí le pongo yo, en el principio todo era Dios, no había un espacio, y cuando le digo el espacio hablo de todos los universos, todas las galaxias, ¿verdad? No había un espacio donde no hubiera Dios, ¿verdad? Donde Dios, no le digo físicamente, porque yo le digo físico, usted me va a decir, entonces Dios es físico, no. Materialmente, no le puedo decir materialmente, entonces me va a decir, entonces Dios era materia. No,
Si usted me dice que Dios es, ¿qué es Dios? ¿Dios es luz? Sí, bueno, entonces en un principio todo estaba lleno de lo que es Dios, luz, para no ponerle cuerpo ni materia. ¿Qué es Dios? Dios es energía. Entonces en el principio todo estaba lleno de esa energía primigenia que estamos hablando. No había un espacio donde Dios pudiera crear. Entonces lo primero que Dios crea es un espacio. Ahí usted sí ya me puede decir que ve algo. ¿Qué ve usted ahí? Pues mi hermanita dice que es un círculo, ¿verdad? Pero lo que Dios hizo fue replegarse Él de su misma presencia, ¿verdad? Si en un principio Dios era un 100%, entonces para Dios poder crear, Dios tuvo que replegarse, ¿verdad? Como cuando usted y yo ¿usted ha ido en la combi alguna vez? No, ¿sí? No. No, mi hermano no, mi hermano en bicicleta, ¿va? Pero dice, ese lugar donde vas es para ¿qué? Para 4. Esa banca es de 4. Pero a veces resultan habiendo 5, ¿verdad? Bueno, a veces 3, depende, pero no me mires tan así. Pero entonces, como que uno se corre, ¿verdad? Ya no cabe, pero cuando usted ve, usted se hace y se hizo chiquito usted, ¿verdad? Se encogió, por así decirlo, ¿verdad? Más o menos digamos que ese es el principio que Dios hizo, ¿verdad? Para poder él crear, él se tuvo que replegar o anonadar. Y usted sabe que humillarse es hacerse menos. Por eso es que Dios al altivo lo ve de lejos, mas al humilde Dios lo ve de cerca, porque esa es la naturaleza de Dios. Dios para poder crear se anonadó, se hizo un poquito más chiquito para poder él crear y poder tener de alguna manera un espacio donde él tuviera las creaciones que en el futuro él iba a hacer. Amén. Bueno, ¿tendremos nosotros de esa naturaleza? ¿Ya se puso usted a pensar? Y si quiere el mismo ejemplo de la combi, cuando alguien entra a usted se hace a un lado o dice, no, yo llegué primero y aquí yo soy el que ocupo el primer lugar. Pero necesitamos ese principio de Dios que es la humildad, ¿sí? No sé si estamos de acuerdo. Entonces, lo primero que Dios hizo fue ahí sí que crear un espacio creativo. Pregunto, ¿qué es Dios? La Biblia dice en Juan capítulo número 4, Dios es amor. Amén. Dios es amor. ¿Cuántos saben que Dios es amor? Dios es luz. ¿Qué más es Dios? Ayúdeme usted. Ajá. ¿Qué más es Dios? ¿Dios será paz? Sí, ¿verdad? Entonces, este espacio que usted y yo estamos viendo ahí, no, si Dios es luz, tampoco ese espacio es tinieblas, porque no está existiendo tinieblas. Si Dios es amor, no sé qué sería lo opuesto al amor. ¿Odio? Entonces adentro no necesariamente es odio. No sé si me doy a entender. Sino lo que Dios está haciendo nada más es un espacio donde Él pueda crear. No sé si me doy a entender. Entonces, si es luz, no necesariamente son tinieblas ese espacio. Si es el amor, Él es amor, tampoco estamos diciendo que eso es odio, simplemente Dios va a crear. Lo primero entonces que Dios hizo, mire qué fue, la nada, ¿verdad? Lo que Dios hizo fue la nada, un espacio creativo. La otra semana le voy a traer ya otros nombres hebreos, ¿verdad? Porque usted ha oído que el hermano Barajas nos enseña que el Ayin Soft y todo eso, Olam y todo eso, ¿verdad? La otra semana ya le traigo un estudio ya con los nombres hebreos, pero para ir poco a poco. Entonces lo primero que Dios hizo fue la nada. ¿Qué es la nada? Un espacio donde Dios va a empezar a crear. Entonces se recuerda que la semana pasada hablamos de 3 vasitos, ¿verdad? En donde Dios depositó de su esencia. Entonces, a través de estos vasos, que se le conoce como derivaciones, es por medio de los cuales Dios va a empezar a crear. Y se recuerda que uno de esos vasitos, Padre,
el otro Espíritu Santo y el otro el Hijo. Y entonces leíamos en Colosenses 1:16 que todo fue creado por medio de Él y para Él, y nada de lo que existe sin Él fue hecho. Entonces, no sé si vamos bien acá. Lo primero que Dios puso en la nada o en ese espacio creativo fueron sus tres derivaciones, esos tres vasos en donde Él depositó su esencia. ¿Para qué? Pues para poder empezar a crear. No sé si ¿sí? ¿Se entiende? Bueno, entonces paso a lo siguiente. Allí ya hay un lugar para Génesis 1:1. No estoy diciendo que fue lo primero que creó Dios, ¿verdad? Pero por ejemplo aquí entonces, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces ya hubo un espacio en donde Dios pudiera poner todas sus creaciones. Y usted se va a dar cuenta que Dios ha hecho una cantidad de creaciones increíbles en cuanto a calidades y en cuanto a cantidad de creaciones. No somos los únicos, ¿verdad? No nos creamos el centro del universo, pero sin embargo, de alguna manera, sí lo somos. Y usted se va a ir dando cuenta poco a poco. Ahora, lo primero que Dios crea, y fíjese que estos son principios increíbles porque Dios llama a las cosas que no son como si fueran. Si algo agrada a Dios, es la fe. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y como estos temas, aunque son un poquito profundos, tienen que ser prácticos, porque la idea es que el tema se llama la energía primigenia, de donde salió y surgió todo. Cuando Dios dice, hagamos al hombre y los creó a imagen y semejanza suya, los creó. Es decir, que nosotros tenemos de la naturaleza de Dios. No había nada y de la nada Dios hizo todo. Quiere decir que usted y yo tenemos el poder y tenemos la autoridad a través de la fe de poder, no le digo crear cosas, pero sí atraer cosas. Y eso es lo que se llama fe. Si en nuestro hogar, por ejemplo, usted ve que Génesis 1:2 dice que era un caos y la tierra estaba vacía y desordenada y vacía. A veces nuestros hogares están desordenados y vacíos. ¿Qué necesitan? La voz creadora que separe las cosas y traiga una recreación al hogar. A veces nosotros mismos nos podemos sentir desordenados y vacíos. O usted no. O ya me empecé a ministrar yo y no le dije. ¿Usted alguna vez se ha sentido desordenado que no sé ni dónde empezar y no tenemos ni claridad en nuestra mente creativa? ¿O no? ¿Verdad? Entonces el mensaje tal vez o parte de la enseñanza práctica es, en nosotros está esa energía primigenia y estos principios se tienen que manifestar en nuestra vida. Entonces dice Hebreos capítulo 11 y verso 3, leo la versión Reina Valera: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Se entiende eso? Lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Usted quiere un esposo, una esposa así, pero modelo? Nadie. No, ¿verdad? No, porque ya la tiene, ¿verdad? Gloria a Dios. Pero bueno, entonces para los que nos están viendo en el internet, ¿verdad? Usted quiere tener hijos, pero así hijos, pero lo que usted ve es un hijo desobediente. ¿Quiere un hijo obediente? Por la fe entendemos que puede ser constituido ese hijo obediente, ¿verdad? Entonces, lo primero que Dios hizo fueron cosas invisibles. Se recuerda que eso veíamos hace 8 días en Colosenses 1:16, que en Él fueron creadas, tanto en los cielos como en la tierra, tanto cosas visibles como invisibles. Entonces, las cosas visibles primero son invisibles. Y para hacerlas visibles necesitamos fe. Y necesitamos lo que dice aquí, mire, por la palabra de Dios. Entonces necesitamos respaldar con palabra, y también usted sabe que la vida y la muerte están en poder de nuestros labios, ¿sí? Bueno, entonces vamos muy bien en estos principios. El verbo es quien empieza o comienza a crear. Apocalipsis capítulo 4 y verso número 11.
digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria y el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Se recuerda que hace 8 días hacíamos la pregunta si el creador era el Padre o era el Hijo? O no sé si hicimos esa pregunta acá, pero de acuerdo a Colosenses 1:16 decimos que el que crea es el Hijo. Y alguien que vio el estudio me preguntaba, entonces me confundí, ¿no el Padre es creador también? Y entonces yo le tengo que decir, adelantarme un poquito a la explicación. Los que son papás van a... Bueno, aunque no seamos padres, somos hijos. Y de alguna manera pertenecemos a una familia. Entonces, yo le haría a usted la pregunta, ¿el hijo a quién se parece? ¿A su papá o a su mamá? Depende, dice mi hermana. Las cosas buenas a mí, dice la hermana. Suele pasar así, ¿va? Cuando es algo bueno, igualito a mí. Y cuando son cosas malas, eso te lo sacó a ti y a tu familia. No, aquí no, ¿verdad? No, perdón por mis ejemplos. Pero ¿a quién se parece un hijo? ¿Y por qué se parece a los dos? Porque trae genética de los dos. A veces no sé si se ha dado cuenta que la voz es parecida a la de los hermanos, o se parece la voz a la del papá o a la voz de la mamá. A veces la forma de caminar, a veces la forma de actitudes, ya no cosas físicas, a veces ya cuestiones del alma, son muy parecidas a nuestros padres. ¿Por qué? Porque nosotros traemos genética de los dos. Entonces, ¿el Hijo a quién se parece? Hablando de Jesucristo, ¿a quién se parece? ¿Al Padre o al Espíritu Santo? Entonces hay que conocer. Si usted dice que un hijo se parece a los dos, entonces el Hijo tiene de los dos. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo natural. El hijo regularmente ¿a quién se acerca cuando hay un problema? ¿Al papá o a la mamá? A la mamá. ¿Por qué? Porque es más considerada. Porque la madre es más consentida, más considerada, más consoladora. ¿Sí? Nos están dando duro a los varones, pero bueno, ahorita viene la parte 2. Entonces, en la figura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, usted sabe, Jesucristo dijo, les conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, no les enviaré al Espíritu, al Consolador. Entonces, otra característica del Espíritu Santo es que él intercede. ¿Cuántos saben que el Espíritu Santo intercede por nosotros? Dice la Biblia que Él intercede con gemidos indecibles. Y cuando usted ve al Hijo, dice que Él intercede delante del Padre por nosotros. Si pecamos, abogado tenemos. ¿A quién? A Jesucristo el justo. Entonces nuestro abogado es el que intercede por nosotros, es Jesús. Pero el Espíritu Santo también, ¿verdad? Y cuando vemos, hay textos que dicen que el Señor es el creador del universo. Entonces, ¿quién es creador, el Padre o el Hijo? Al final, pues son los dos. La respuesta para poder entender esto, y lo vamos a ver un poco más adelante, es que hay distintas edades. Está la edad del Padre, está la edad del Hijo y está la edad del Espíritu Santo. Hoy en día estamos en la edad. Aunque usted me diga, en el Antiguo Testamento se movió el Padre, cuando vino Jesucristo se movió el Hijo, y hoy en día el que se mueve es el Espíritu Santo, sí, porque los tres participan en las tres creaciones, en las tres edades, perdón. No tres creaciones, sino en las tres edades. Hoy estamos en la edad del Hijo, todo es para el Hijo. Amén. Bueno, si no se entiende, más adelante vamos a entender esto, pero es un poquito como para responder la pregunta del hermano que me decía, ya me confundí, ¿no? Entonces yo pensé que el Padre era creador. El Padre también es creador, ¿verdad? Pero hoy estamos en la edad del Hijo. Bueno, ¿preguntas hasta aquí o no? No hay preguntas, ¿verdad? Todo está claro. Usted tiene un muy buen maestro. Y yo buenos alumnos. No, mire, hay términos
que vamos a estar explicándolos, o para poder explicar este tema los necesitamos ocupar. Por ejemplo, las retracciones y las expansiones. Una retracción es eso que le dije ahorita. El Señor se tuvo que retraer, ¿verdad? Se tuvo que contraer, como lo decimos, se tuvo que anonadar, hacer más chiquito. ¿Para qué? Las retracciones, pues las retracciones, su función es expanderse. ¿Sabe cómo es? Es algo así como el mar. El mar entra o saca agua. Las olas del mar sacan o entran agua. Pues la función es eso. El corazón, por ejemplo, saca o entra sangre. Es lo mismo, ¿va? Entonces son principios en la creación o en la naturaleza de Dios. Podemos ver la misma naturaleza de Dios. Pero el porqué de las retracciones y las expansiones, Dios tiene propósitos. Mire, Dios todo lo que crea lo prueba. Es como un hijo, mire. Usted formó, nacieron sus hijos de sus lomos. La función de un padre es enseñar, educar a sus hijos, pero van a tener un examen, y el examen va a ser en la vida, ¿o no? Ay, hermano, mire, ¿usted cree que hay hijos que le dan dolor de cabeza a sus papás? ¿A qué edad dejan de dar dolor de cabeza a los hijos? Nunca, ya empezó mi hermanita, y nunca dice, ¿verdad? ¿Por qué nunca? Porque nunca dejan de ser hijos, ¿verdad? Nunca dejan de ser hijos. Tendrás tu casa, tendrás tu esposa, tendrás tus hijos, hasta tal vez tendrás nietos, pero nunca vas a dejar de ser mi hijo, y yo nunca voy a dejar de ser tu papá y tu mamá, ¿verdad? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque qué felicidad, ¿verdad? Sería para un papá dar a luz hijos, pero que esos hijos un día sean hijos que de verdad, mire, muchos papás temen morirse. ¿Por qué? Porque no saben cómo les va a ir a sus hijos. Siente uno que los va a dejar desamparados. Siente que se van a quedar solitos, desamparados. Hay muchos papás que dicen, yo no me puedo morir porque fulano, mengano todavía no sabe defenderse en la vida. Entonces no hay cosa para un papá, y lo pongo en la base bíblica del Salmo 127, que los hijos son como en la aljaba de Dios. Sí sabe usted que es una saeta, una flecha. Su hijo es una flecha en la aljaba, pero no todo el tiempo tiene que estar en la aljaba. Va a llegar un día en que la va a agarrar la mano del arquero, la va a poner en el arco, ¿y a dónde la va a apuntar? ¿A dónde va a ir esa flecha? A donde la apunte el arquero. Sus hijos son flechas. ¿Y quién es el arquero? Ya no se animó a decirlo, ¿ah? Los padres son los arqueros. Yo no sé por qué este hijo me salió así. Hay que ver el arquero. Que no es tema familiar, mejor sigo, ¿verdad? Perdón, hermano, es que me emociono. Bueno, mire, ¿por qué? Y aquí vamos a ver los principios, ¿por qué? Juan capítulo 12 y verso 24, ya no los quité de aquí, se los leo. En verdad os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda él solo. Pero si muere, produce mucho fruto. Mire los frutos. Dios, para multiplicarse en más hijos, tuvo que morir. Hablando del hijo. Y pone de ejemplo el grano de trigo. Si el grano de trigo no cae a tierra y muere, usted quiere bendición, hay que morir. Y ahí ya se escasean los amenes, ¿verdad? Queremos bendición. Bueno, este es un principio. Pero el otro principio que a mí no termina de gustarme un montón, hermano, es, si lo va a anotar, anótelo, porque este es un término griego que se escribe con K, pero si usted le va a poner un subtítulo o un porqué de las retracciones y expansiones, este acontecimiento se llama la kenosis de Cristo, con K, kenosis. Ahorita le explico. Filipenses capítulo 2, versos 5 en adelante. Haya pues en vosotros, la versión 60 dice,
este mismo sentir. Esta versión de las Américas me gusta porque dice, haya en vosotros esta actitud que hubo en Cristo Jesús. Dios quiere que nosotros tengamos la actitud que tuvo Cristo. ¿Cuál actitud? Veamos. Estamos hablando de las retracciones. Las retracciones después se convierten en expansiones. Es decir, que para poder ser alto, primero hay que hacerse pequeño. En otras palabras, al que se humilla, Dios lo exalta. ¿Verdad? Bueno, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. No sé qué entiende usted por eso, pero él dijo, yo soy Dios y yo no me humillo porque yo aquí soy Dios. Pero a veces en nuestros hogares no habrá la necesidad de humillarse. No, yo aquí soy el papá y tú eres el hijo y se hace lo que yo digo. No habrá necesidad los padres de humillarse, los varones, los maridos de humillarse ante la mujer. ¿No nos podrá hablar Dios a través de las mujeres? Sí, hermano, pero ¿qué nos hace no oír a las esposas? ¿Verdad? Esa soberbia, ese orgullo, esa altivez. Dios, solo hermanas contestaron. Veamos los versos siguientes. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Yo le subrayé esa palabra, despojó. Mire cómo dice la versión del oso. Sin embargo, se anonadó a sí mismo. Ese mismo versículo de Filipenses 2:7, la versión del oso, que es la versión más antigua, dice, se anonadó. Pregunto, ¿por qué el Hijo se anonadó? Aquí vamos a ver la respuesta en el verso, aquí viene la palabrita, mire, kenosis. Viene de kenos, en griego, si lo va a apuntar, lo va a estudiar, 16, pero significa vacío, es decir, ese vaso. ¿Se recuerda el vaso llamado Jesús? Se vació. No se aferró al ser igual a Dios, sino que el vaso Jesús se vació del Hijo, por así decirlo. Tal vez ya con la explicación de hace 8 días ya lo entendemos un poquito, ¿verdad? Ese vaso se vació, ¿verdad? Se hizo hueco, se hizo vano. Nosotros tenemos que tener ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Si Él hizo la kenosis, usted y yo tenemos que practicar la kenosis, despojarnos. Ahora, ¿qué ganamos con eso? Aquí, mire, hermano, es que esto es lindo. Y estando Él en la condición de hombre, se humilló. Mire, hermano, solo con el hecho de hacerse hombre, ya era una condición de humillación. Porque usted se va a dar cuenta que dentro de las creaciones de Dios, Dios hizo seres angélicos. No sé si a usted le hubiera gustado ser un ser angélico, querubín, serafín, arcángel, ángel. Wow, hermano, ¿se imagina usted ahorita con 6 alas? Hermano, si con 2 ya no creemos en nada, ya se imagina con 6 alas. Wow. Ojos por delante y ojos por detrás, wow. Pero también hizo seres, hermano, Él hizo dioses, no se recuerda, pero hizo seres espirituales. Pero entre los seres de más bajo nivel están los hombres. Dice, ¿qué es el hombre? Para que tengas de él memoria. O el Hijo del Hombre para que lo visite. Dice, lo hiciste menor que los ángeles. Entonces, hermanos, nosotros somos lo vil, lo menospreciado, lo que no es. Dentro de las creaciones del Señor somos de más bajo nivel. Para que no se me crea usted ahí muy. Bueno, entonces Él se humilló a la condición de hombre y siendo hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. No cualquier muerte. Hay gente que dice, murió de una manera muy mala. Pero el Señor, hermano, ¿cómo murió el Señor? Murió en medio de pecadores, de 2 ladrones. ¿Cómo murió el Señor? ¿Moriría de coronavirus?
Él se llevó todas nuestras enfermedades, ¿cómo no? Él se murió de insuficiencia renal, se murió de VIH, se murió de diabetes, porque Él se llevó todas nuestras enfermedades. Se murió, ay hermano, Él se murió como, como pecador, secuestrador, como, ay hermano, no sé cuál es el peor pecado, pero Él se llevó todos nuestros pecados. Dígame si no fue humillante su muerte. ¿Valió la pena? Veámoslo aquí en el verso 9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta dónde. ¿Qué entiende usted por hasta lo sumo? Hermano, Él fue elevado a lo más alto. Por eso el principio de las retracciones y expansiones, ¿verdad? Que para decirlo en términos más sencillos, el que se humilla, Dios lo exalta. Y oiga, y se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, no en el nombre del Hijo. Usted ahora ya me entiende, ¿verdad? ¿Qué diferencia hay entre Jesús y el Hijo? Jesús es el vaso y el Hijo es la divinidad adentro del vaso. ¿A quién exaltó el Señor? Al Hijo no, porque el Hijo es Dios. Él nunca dejó de ser Dios, pero el vaso llamado Jesús no se aferró al ser igual a Dios y se le dio un nombre que es sobre todo nombre, y dice que para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Dígame si no valió la pena al Hijo, a Jesús, perdón, el humillarse. ¿Valió o no valió la pena? Bueno, ¿valdrá la pena humillarnos? Pero lo dice muy triste, mi hermana. Ay, sí, dice, ya lo está diciendo y con dolor. Yo quiero que Dios nos exalte, hermano, ¿verdad? El Señor nos quiere exaltar. Y entonces el Señor dice, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo. No sé, hermano, yo no lo siento. No es de sentir, es una actitud. ¿Verdad? No aptitud, actitud. Porque alguien puede tener la aptitud y decir, yo por naturaleza, yo soy bien sumiso, ¿verdad? Pero tal vez no tenemos la aptitud, es una actitud, ¿verdad? Haya pues en nosotros este mismo sentir, la kenosis. No sé si se entiende la kenosis, es la humillación, es la retracción. Bueno, esto que estamos estudiando, que es la energía primigenia, no se me distraiga, esto que es la naturaleza de Dios, porque esto que estamos explicando es la naturaleza de Dios. ¿Qué es el Evangelio? Nueva naturaleza. Si alguno está en Cristo, nueva criatura. Nosotros tenemos que tener la naturaleza de Dios. ¿Cuál es su naturaleza? Que Él se despoja de sí mismo, Él se anonada para poder tener contacto con sus creaciones. Tendremos hermano, a veces sí, a veces no, depende, si me agarra de buena, sí. No sé si está conmigo. Bueno, la energía primigenia en los seres humanos. Mire, usted sabe, Dios es eterno, ¿verdad? Dios no tiene principio ni final. Pero ahorita viene a mi mente un versículo que dice en la Escritura que Dios puso de su eternidad en nuestros corazones. ¿Alguien ha leído ese versículo? No. ¿Está en Eclesiastés? Yo como lo vi ahí muy incrédulo, lo voy a buscar aquí mejor. Está en Eclesiastés, no sé si en el capítulo 3, si alguien me ayuda. Pero dice que Él ya puso de su eternidad en nuestros corazones. Déjeme ver. Sí, 3:11. Eclesiastés. Él, imagínense, hermano, Él ha hecho todo apropiado a su tiempo. ¿Se recuerda que hace 8 días hablábamos del tiempo de Dios? Él vive en un tiempo que no es nuestro tiempo. El Señor vive en un tiempo que se llama Kairos.
y nosotros vivimos en un cronos, ¿verdad? Entonces dice que todo es apropiado y la otra versión dice que todo es hermoso en su tiempo. Y dice que también ha puesto la eternidad en nuestros corazones, hermano. ¿Cómo ve que Dios ya puso? Y esa palabra eternidad en hebreo se dice olam. Usted va a ver que hay iglesias que dicen el olam, el Dios eterno. Entonces Dios ya puso en nosotros esa energía primigenia, el olam. Usted ya lo trae adentro. No sé si es buena o mala noticia para usted. Es una buenísima noticia. Él ya puso de su eternidad en nuestros corazones. Imagínense. Por eso es que nada nos llena. El hombre no tiene, perdón por esta palabra, no sé si es fuerte, pero yo la he oído por ahí. El hombre no tiene llenadero. Tiene una cosa y quiere otra. Y otra. Se compra unos zapatos. Ah, no. Aquellos. Ah, no, aquellos. Una ropa. Todo, nada nos llena. ¿Por qué? Porque lo único que nos puede llenar es esa eternidad, el olam, que ya está en nuestros corazones. ¿Te ibas a decir algo, mi hermano? ¿No? Ah, bueno. Entonces, usted y yo tenemos de esa eternidad. Usted y yo tenemos la energía primigenia adentro de nuestro corazón. No sé, ¿qué piensa después de saber esta ¿qué? Impactante noticia? ¿Ya te acordaste? A ver, pásale el micrófono, hermano, para que se escuche, porque todos queremos oír. Bueno, sabemos que todos somos creación, ¿verdad? Los que aceptan a Cristo pasan a ser parte de la familia de Cristo, ¿no? Son hijos, pero esa parte de la energía también viene en todas las criaturas, animales, seres vivos, hijos y no hijos también. Eclesiastés, va otra vez a Eclesiastés. Eclesiastés dice que se lo leo porque Eclesiastés capítulo 12. ¿Sí? No, voy a contestar tu pregunta, mi hermano. Yo sé que usted lo sabe, pero le voy a buscar la base bíblica. Ay, Dios, aquí. Tiene 12, ¿verdad? Sí. Ok, entonces es el 12. ¿El último, hermanita? 7. Entonces, volverá a la tierra como lo que era. Estoy leyendo la versión. Sí está conmigo, ¿verdad? O ya se me perdió. Eclesiastés 12, 7. Y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. En otras palabras, todos los espíritus son de Dios. Acuérdese que dice todos, Él es el Padre de los espíritus. Pero, como se lo dije hace un momentito, todo lo que Dios lo crea, lo prueba, ¿verdad? Y ya no terminé de decirle el ejemplo. Usted tiene a sus hijos, los educa, los cría, los instruye, les da ejemplo y al final van a tener una prueba. La prueba va a ser allá en la vida. O sea, decir, pues este hijo, ¿por qué me salió así? Algo habremos hecho mal. Pero si el hijo salió muy bien, a lo mejor hicimos bien las cosas, gracias a Dios. Pero el Padre, de los espíritus, todo lo que crea, lo instruye, lo disipula, porque sería injusto un Dios que lo pruebe antes de haberlo instruido. Es como el papá que le dice, el vaso no se pone ahí, pero nunca le dijo, oiga, el vaso se pone acá. ¿Verdad? A veces somos injustos porque corregimos y castigamos sin antes haber instruido. Y el hijo puede decir, ¿cómo? Pero Dios, gracias a Dios, Dios no es así. Y ese es el epicentro de este estudio, es que nosotros tenemos de su naturaleza. Entonces la pregunta es, ¿vuelve a Dios o si todo tiene algo de Dios? La creación misma dice que alaba a Dios y si alaba a Dios es porque tiene algo de parte de Dios. Pero no todo lo que, por ejemplo, aquí dice, y el polvo vuelva a la tierra como era y el espíritu vuelva a Dios que lo dio.
Entonces el espíritu vuelve a Dios, pero no necesaria, y ese es otro tema, ¿verdad? ¿A dónde se van los espíritus después de que se muere una persona? Bueno, aquí dice que vuelven a Dios, pero hay muchos depósitos de espíritus. Depende si el espíritu se fue, era un creyente o era un inconverso, ¿verdad? No necesario. El que vuelva a él no quiere decir que se queda con él. Dios los envía a distintos depósitos de espíritus, pero tampoco es el tema, ¿verdad? Entonces, lo que estamos diciendo aquí con este principio es que todos tenemos de ese Olam de Dios. El Olam es la eternidad de Dios. Nosotros tenemos, Dios ya puso de su eternidad en nosotros. Lo único que está pasando con esa energía que Dios nos puso, amado hermano, es que se está transformando. Dios quiere que nosotros lleguemos a la imagen de Él. Al principio Dios sacó de su interior energía, comenzó las creaciones, etcétera, etcétera. Y hasta el día de hoy Dios sigue transformando esa energía. Es decir, Dios lo creó a usted hace, ay Dios, millones de años. La energía primigenia fue creada. La diferencia es que hasta el día de hoy Dios sigue transformando esa energía. Dice que nos lleva de gloria en gloria, ¿verdad? Bueno, sigo. Usted y yo somos espíritu, alma y cuerpo, ¿verdad? ¿Usted cree eso, sí o no? Base bíblica, si se le acerca un testigo de Jehová para que le diga que usted tiene espíritu, alma y cuerpo, ¿usted qué texto le daría? Porque pueden tocar aquí y le pueden tocar uno de estos días acá y... ¿Dónde queda eso? Primera de Tesalonicenses, capítulo 5 y verso 23. Apúntelo ahí. Nada más para que usted tenga una base de que Primera de Tesalonicenses 5:23. Sí, mi hermanita. Así dice mi hermano. Le voy a leer, se llama Traducción del Nuevo Mundo, la versión de ellos. Dice que el mismo Dios de paz los santifique completamente y sanos en todos sentidos sean conservados el espíritu, el alma y el cuerpo de ustedes, los hermanos, de manera exenta de culpa al tiempo de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, también lo dice solo para que vea que sí, él lo menciona así. La de las Américas dice, y que el mismo Dios de paz os santifique por completo y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero mire, nosotros tenemos espíritu, alma y cuerpo. Pregunto, ¿en cuál de esas tres partes cree usted que Dios puso de su energía primigenia? ¿En su espíritu? ¿En el alma? ¿En el espíritu? 2-1? ¿Alguien más? ¿Quién? Ya que están de moda las votaciones, ¿verdad? Espíritu 3-1, ay Dios mío. ¿Alguien más? ¿En dónde? 4-1, ay Dios mío. Bueno, qué bueno que no vino el hermano Tache. En las tres partes. Dios puso de su poder, de su energía, en nuestro espíritu, en nuestra alma y aún en nuestro cuerpo. El asunto, mira, amado hermano, es de que nosotros, ya ve que la Biblia dice que el pueblo perece por falta de conocimiento. Fíjese que mire, yo no sé si usted ha visto los robots. ¿Cuántos han visto robots? Cuando usted ve en las noticias y que salió un robot, hace poquito salió uno que parecía como serpiente, no sé si se lo vio, que podía subir hasta paredes, hace un montón, pero parecía serpiente así cuadrado, no sé si alguien lo vio. Y cuando uno ve el cuerpo humano, no sé si usted admira, pero realmente por más robot que usted pueda ver, ninguno se compara a los movimientos del cuerpo humano. Es increíble como un ojo,
No sé, a mi mamá acaban de operarla de catarata, ¿va? Y le quitaron, le explicaron, ¿va? Le quitan una cosita, un lente natural y le ponen otro lente natural y esto y lo otro. Y uno dice, wow, ¿hasta dónde ha llegado la ciencia? Pero por más que la ciencia ha avanzado, jamás llega a compararse con lo natural. Jamás, hermano, jamás. Entonces, realmente el cuerpo humano, en el cuerpo humano está la mano de Dios. Definitivamente en nuestro cuerpo, ¿va? Entonces, veamos, ya para ir terminando. Y la otra semana, sí, mire, la energía física o animal. Por lo que preguntaba mi hermanito, ¿va? ¿Tendrán los animalitos algo de ese poder de Dios? Claro que sí, hermano. Claro que sí. ¿Cuál es la energía física o animal? Esta es la que posee el cuerpo humano y que utiliza para trabajar, procrear, movilizarse, tener capacidad de pensar, etcétera, y la puede obtener de diferentes fuentes, pero la más importante son los alimentos que consume. Génesis 3:19, si alguien lo tiene así, pero al son de ya. Dice que todo lo que respira alabe a Jehová, ¿no? ¿Verdad? Todo lo que respira alabe a Jehová. ¿Usted se ha puesto a pensar en las que han tenido el privilegio de ser madres? ¿Qué es tener un ser adentro? ¿Alguien se puede imaginar qué es tener una criatura ahí adentro y que esté, no sé, eso es la verdad, es un milagro la vida? No sé qué pensó cuando usted tenía al primero, sobre todo el primero, que ya cuando van por el quinto, sexto, ya, ya no se siente, dice la hermana. Rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Ajá, muy bien, Génesis 3:19. Pero pausita, ¿verdad? ¿Qué sintió usted cuando tenía ya su primer frutito? ¿Qué se puede imaginar, hermano? Pero cuando empiezan los codos, las rodillas y empiezan a moverse así, ¿no? Dicen, no, Dios mío, yo creo que realmente eso es un milagro, ¿verdad? El tener un ser adentro, ¿verdad? Eso es algo, no sé, de verdad yo no tengo palabras, ¿verdad? Para poder decir eso. Un privilegio, ¿verdad? Y una bendición, de verdad, bien, bien especial. Yo no sé quién ha entrado a un parto, pero hay hombres se desmayan solo de ver, ¿verdad? Y resultan después los enfermeros allá con el esposo tirado desmayado y dejan a la pobre esposa allá, feliz, jijiji, ¿verdad? Y con el bebé y con su selfie y el otro allá desmayado. No, ¿verdad? Cuando usted nació no habían selfies. El hombre no aguanta nada, ¿verdad, hermana? Un catarrito y ¿para qué me ministro? Una mujer enferma y ahí está, trabaje y trabaje, ¿verdad? Usted sabe que cuando Dios formó al hombre, lo puso en el huerto y la orden era que comiera de todo. Podía comerse unos chicharroncitos ahí, hermano, unos taquitos de cochinita pibil. No, ¿por qué no? En ese tiempo no existían los taquitos, hermana. O la dieta era solo un pozole. No, porque su alimentación era 100%. Por eso mira ahí, puras frutas y verduras. Solo así, hermano. El hombre en el huerto, cuando fue creado, solo eso comía. ¿Cómo ve? Se le fue el gozo al que le gusta el pozole. Y mucho de lo que comemos nos ayuda a desarrollar nuestras capacidades. Por eso es que tenemos que comer sano. Ay, un poquitos amenes, ¿verdad? Ya dice, y peor aquí que todo es con grasa. Si no tiene grasa no está rico, ¿verdad? No sabe, dice mi hermanita. No guisa con grasa, mi hermanita. Ay, gloria a Dios. Bueno, en nuestra alma pondría Dios esa energía primigenia. Oh, hermano. El domingo hablábamos un poquito de estas tres vidas, ¿verdad? La vida psique. El alma se compone de intelecto, voluntad, sentimientos y emociones y es el principio vital de los seres vivos. Generalmente recibe información al cerebro que le permite ser
transformada en pensamientos y en actitudes que afectan el cuerpo, ¿verdad? Por ejemplo, David dice que hablaba a su cuerpo, bendice alma mía Jehová. Bueno, el alma, imagínense, usted ha visto gente que solo le dicen vegetal. ¿Sí? ¿Ha visto o no? O sea, están en estado de coma, o ¿cómo le dicen aquí cuando solo están viviendo y ya no? Artificialmente. ¿Artificial? ¿No dicen vegetal? No. Sí. Sí, ¿verdad? En estado vegetativo, que respira, pero su alma, a lo mejor está consciente, pero no puede él expresarse. Y mire, qué lindo, Dios nos dio esa habilidad de expresar lo que pensamos. Hagámoslo práctico. ¿Usted expresa sus pensamientos? ¿O es de los que sabe la respuesta, pero se queda callado porque puede tener pena, vergüenza? ¿Sí? ¿Usted puede expresar sus emociones? Hay gente que no expresa sus emociones, ¿verdad? Hay gente que se queda así como, mire, usted no sabe si no sabe cuándo se está contento y cuándo está enojado. ¿Usted conoce gente que no sabe su estado de ánimo? Que no es expresiva. Hay otros que también se pasan, ¿verdad? Se nota que una cosita ya se pusieron así, otra cosita y dicen, ay, Dios mío. Mire, todos nos enojamos, pero tal vez no todos lo expresamos, ¿verdad? Emociones, sentimientos. Pero fíjese que a mí me impresiona, por ejemplo, cuando yo he tenido la oportunidad una que otra vez de volar y uno dice, ¿cómo es ese invento del avión, hermano? O los aparatos, hermano, imagínense, ¿cómo puede uno estar ahorita transmitiendo y saber que lo están viendo tal vez hasta en la China? Ah, no, allá tal vez no va, por el coronavirus. Y uno dice, pero ¿cómo un aparatito? ¿Cómo? O sea, y uno dice, y eso mire, hermano, esa es una inteligencia que Dios le dio al hombre. No hay otra explicación, ¿verdad? Es el hombre, hermano. Y eso que el hombre, dice la Biblia, que la tierra está sujeta a vanidad. No sé cuánto es lo más que logra explotar el científico o el genio más grande. ¿Cuánto explota de su capacidad de su cerebro? No sé si alguien sabe. ¿Tú? 7%. Pero no pasamos ni del 10%, hermano. El más inteligente, imagínense, los que sacamos 6 en los exámenes. Ahora, ¿por qué no explotamos esa capacidad que Dios nos ha dado? Pero bueno, mire, el intelecto, la voluntad, los sentimientos, las emociones, somos seres que Dios nos dio esas bendiciones, hermano, ¿verdad? Qué lindo, Dios nos dio la capacidad de ser seres pensantes. Y cuando uno ve a la gente, hermano, que todo lo arregla con golpes, ¿usted ha visto de esos? No. No le da el paso, wow, se bajan y, hermano, ese de plano está bien lejos de explotar lo que Dios nos ha dado. Nos ha dado la voluntad, hermano, de decir eso no. Por ejemplo, llegan a su vida chismes. Yo tengo la voluntad de decir, eso no lo recibo, eso no lo guardo, eso no lo almaceno. Tenemos esa capacidad. Pero a veces, no me diga, ¿qué le dijo? A ver, dígame. Y abrimos nuestros pensamientos. Y no sé si escuchó que nosotros somos lo que pensamos, dice el Salmo. Tal es su pensamiento, tal es el hombre. Ya no le hablo, ya lo miro feo. ¿Por qué? Porque ya oí que anda diciendo. Y a lo mejor ni es cierto, ¿verdad? Y nos tenemos la voluntad de decir no. Tenemos la capacidad de controlar nuestras emociones también. Tanto de demostrarlas como de controlarlas. Amén, hermano. No me espante, no me espante, no me espante. Mandé. El cerebro, hermano. Y no sé qué día estábamos viendo con mi esposita un cerebro, ahí abierto en la tele, hermano. Y uno dice, wow, no se ve. Aquí uno le pone maquinaria y todo eso, pero toda esa función de la salsa del cerebro, pero es una masa gris. ¿No sé si usted ha visto el cerebro? Masa gris, hermano. ¿Ah? ¿Verdad? Y puro ceviche parece, ¿verdad? No, ya tengo hambre. No es cierto. Recibe información, la transforma
y se convierten en pensamientos y los pensamientos gobiernan nuestro cuerpo, y etcétera, etcétera. Es toda una maquinaria, es toda una ingeniería el ser humano. ¿Quién hizo eso? El Big Bang, una explosión. No, ¿verdad? Tiene que estar ahí la mano de Dios. Por eso es que Él nos hizo a su imagen y semejanza de Dios nos creó. Pensamientos y las actitudes. Entonces, mire, qué importante es toda la información que recibimos, ¿verdad? ¿Qué información recibiremos, amados? ¿Verdad? Híjole, mejor, ahí sí mejor no me quiero enterar porque si no. Y todo eso afecta realmente lo que nosotros somos. Muchas enfermedades son en el alma y se reflejan en el cuerpo. Amado, le dice el apóstol Juan a un hombre que se llamaba Gallo, amado, yo deseo que seas prosperado en todo y que tengas salud así como prospera tu alma. Entonces la salud muchas veces depende de la prosperidad que hay en nuestra alma. Y mucha gente cree que la prosperidad solo es la economía, pero la prosperidad también es a nivel del alma. Usted tiene prosperidad en su alma, se tiene que reflejar en el cuerpo físico, en la salud. Ya escasearon los amenes, ¿verdad? Y sí, ay, Dios mío, ya vamos a terminar. Dice en el Salmo 32:3, dice. A ver, queremos escuchar todos. Algo relacionado a lo que usted comenta, dice en el Salmo 32, versículo 3, dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos. ¿Verdad? Relacionado con las enfermedades. Claro que sí, entonces imagínense, hay enfermedades producidas por el pecado, porque en este caso de David dice, mientras callé mi pecado, mis huesos, osteoporos, perdón, se envejecieron. Reumatismo, artritis, ay Dios mío, mejor. Entonces mire lo que dice el Salmo 103, 1 al 3. David dice, bendice alma mía al Señor y bendiga, ¿qué es todo mi ser? Espíritu, alma y cuerpo. A veces solo le bendecimos así en silencio. ¿Y por qué el cuerpo no? Estábamos el sábado que estábamos en Nesa, hermano, estábamos ahí en plena pachanga y había un platito aquí, mi hermano, en el púlpito. Y cuando vimos, bueno, yo cuando reaccioné, habían pedazos, se quebró, se cayó. ¿Por qué se cayó? Por la vibración de la música. Ahora, si objetos se mueven con música, ¿por qué nosotros no nos movemos como efecto del poder del Espíritu Santo? Algo está mal. Ah, ya no dijo, ya me estoy ay, Dios mío, creo que ya no me van a invitar aquí. Bendiga todo mi ser su santo nombre, bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que te perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus enfermedades. Y empieza ya a ministrar, hermano. Mire qué proceso el espíritu al alma y el alma al cuerpo. La sanidad se la está ministrando David del espíritu a su alma y su alma a su cuerpo. Qué doloneurobión ni qué nada. Ay, Dios mío, no sé si dice amén. Ay, Dios mío. Ya voy a acabar mejor. Usted oye hablar de este efecto. ¿Cuántos han oído hablar de este efecto placebo? ¿Qué es el efecto placebo? Si alguien sabe. Te dan medicamentos, pero pues de hecho no te hace nada, nada más es como psicológico para. Te dan medicamentos que no son medicamentos. Solo lo meten en la caja del medicamento y al final no era nada. Solo era azuquitar. Y sanan. Ese es el efecto. Y sanan. Y sanan. ¿Por qué sanan? Dígame, ¿por qué sanan? Por fe al. Pues ahí yo digo que es la mente, ¿no? El poder. ¿Qué poder tiene la mente, hermano? ¿Nunca le han hecho eso a usted, no?
Una pastita ahí de chiquitolina. Para dolor y que uno no sepa qué está tomando uno. Y por fuera, tómate esta agua, me la tomo. Y Ajá. aunque no sea para lo que están dando. Mire, sí, mire, le leo para... le leo, yo no sé si a usted le ha pasado, ¿verdad? Pero dice, veamos otra acción de la energía del alma. Fíjese el poder que tiene el alma. El alma tiene poder sobre el cuerpo. Es lo que estamos explicando, ¿ah? Cuando se comienza a estudiar un nuevo medicamento, generalmente le dan a los enfermos placebos, una imitación de medicina basada en azúcar, sin ningún fármaco activo. Y da como resultado que personas enfermas de enfermedades incurables reciban una mejoría al creer que les dieron una mejor medicina. Pero, ¿tuvo poder la pastillita de azúcar? No. El poder de la mente. ¿Cómo ve? Una vez así O me sea, pasó que cuando usted, era niño me dolía a mí mucho la cabeza y yo no sabía y me dieron una luneta que se parecían a las ah, Entonces, mi mamá me dio una luneta y me dice, tómate esta para que te cures. Y sí me la tomé, ay ya Dios, no me dolía mi cabeza. ay Dios, mire hermano. Bueno, algunos practicantes de ciencias ocultas utilizan la energía del alma y la llaman el poder de la mente o energía psíquica. Ellos realizan desplazamientos de objetos utilizando solamente su pensamiento. Otra es la terapia, que es una coincidencia de pensamientos o sensaciones entre personas distintas entre sí. Es decir, el enemigo también usa el poder de la mente. La manosea a tal grado de que, ay Dios mío, entonces, pero ya, vamos a terminar. Imagínese, hermano, si eso hace el poder de Dios en nuestra mente, ¿qué podrá hacer el poder de Dios en nuestro espíritu? Y nosotros tenemos ese poder. Es que esto es glorioso, dice. El hombre natural no puede utilizar esta energía a nivel de espíritu, debido a que no ha nacido de nuevo. Entonces imagínense, si los del mundo pueden usar la mente de una manera poderosa, ¿se imagina un hijo de Dios que ya tiene activado el Espíritu Santo en su vida? O sea que nosotros tendríamos prohibido casi estar enojados, estar deprimidos. Un cristiano no debería de, ¿verdad? No debería de estar así, de esa manera. Amén, por fe, dígalo usted. En cambio, el hombre que es hijo de Dios, o sea, usted, mi hermano, recibe de parte de Dios esa energía que se había perdido por causa del pecado. Nos proporcionan nuevamente esa energía cuando hacen morada en nosotros el Espíritu de Cristo y el Espíritu Santo, y por la cual obtenemos la vida eterna. Mire, yo le quiero decir a usted, usted que ya nació de nuevo, usted tiene el Espíritu Santo y el Espíritu de Cristo. Solo con eso, mi hermano, nosotros tenemos un poder que dice la Biblia, el mismo poder que resucitó a Jesucristo de entre los muertos, ese mismo poder actúa en nosotros. Dígame, ¿habrá otro poder más grande? No, y ese poder lo tenemos nosotros. No sé si lo sabía, ¿no? Y ahora que ya lo sabe, ¿qué dice? Me va a decir, ahora lo voy a estrenar, lo voy a usar para bien, ¿verdad? Entonces, lo voy a dejar aquí para que podamos, no sé si hay preguntas o aportaciones. La verdad, pues ya la otra semana empezamos con otra cuestión un poco más de creaciones. Esto nada más es para empezar ahí a desempolvar nuestro espíritu y activarlo para cosas que vienen. Oiga, hermano, acerca de algunos textos atrás, decía usted, acerca de las retracciones y las expansiones de Dios. Fíjese que yo en una revista leí que la ciencia comenta que el universo sigue en expansión. Dentro de la bóveda celeste sigue en expansión. Eso también se podría aplicar a esto que se está comentando, ¿no? Se podría apoyar, por decirlo, con la ciencia, las contracciones, perdón, ¿las qué?
las retracciones y las expansiones de Dios. Exactamente, eso es, ¿verdad? Yo no sé si hace 8 días mencionaba aquí que dice Isaías, ¿qué es la tierra? Nada, y será estimada en menos que nada, dijo el profeta Isaías. Porque en un principio uno puede decir que la tierra es el centro del universo, etcétera, etcétera. Pero mientras más está adelantando la ciencia, más están dando cuenta que hay más hoyos negros y cada vez la tierra va siendo, de acuerdo a esa profecía, se está estimando nada. Somos prácticamente, diciéndolo físicamente, ¿verdad? No somos nada en comparación del vasto universo. Y eso seguirá sucediendo, ¿verdad? Pero cuando estudiemos, por ejemplo, Job 38, que las estrellas del alba dice que se regocijaban cuando Dios hacía la tierra. Wow, es porque hay algo ahí escondido, ¿verdad? Pero bueno, la otra semana vamos a seguir estudiando esto. ¿Alguien más que quiera aportar, comentar? Hable ahora o calle para siempre. Amén y amén. No se me agachen. Bueno, si no, ¿estamos bien? Bueno, la otra semana sí, abusados con su Biblia, porque vamos a buscar un montón de versículos y ya vamos a ir avanzando más en esto. Entonces vamos a orar para terminar en esta mañana. Padre, en el nombre bendito de Jesús, yo te vengo a agradecer por tu gracia, por tu bondad, por tu misericordia, y gracias porque nos has dado de este poder, Señor, que dice Hechos 1:8, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Gracias porque ese poder ya ha sido derramado sobre nuestras vidas y gracias por los que hemos disfrutado ya de ese poder, Señor. Y tú nos llevas de gloria en gloria, Señor. Ayúdanos a que esa energía primigenia puesta en nuestro espíritu afecte nuestra alma de tal manera que sea capaz de cambiar ambientes espirituales y capaz de cambiar, Señor, aún nuestro entorno, de nuestra alma, de nuestro ser interior, y aún, Señor, nuestro cuerpo sea transformado a través de ese poder tuyo, Señor. Yo bendigo a mis hermanos que están en esta hora, en este lugar, a los que están escuchando este estudio, los vengo a bendecir y los cubrimos con tu sangre poderosa, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Gloria a Dios.